¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a este programa Contrarreloj. Es un gusto que esté con nosotros, que se haya desvelado después de la tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Hoy tenemos un programa importante por lo que ha ocurrido a nivel internacional. Algo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo lamentablemente entre conflictos bélicos, entre reuniones bilaterales, entre reuniones de líderes mundiales, que por supuesto también tienen efectos en nuestro país. Pero para iniciar la plática de esta noche, quiero dar la bienvenida primero que nada a las damas, a mi estimada América Ortiz, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, América? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con mis compañeros y bueno, pues compartir y analizar los temas que hoy marcan la historia de nuestro mundo entero. Así es. Yo quiero ahorita esperar, ya vio que está aquí Pepe Báez. Antes de darle la palabra a Pepe, quiero presentar a la otra dama de esta noche y me refiero a mi estimada Nancy Fonseca, internacionalista, que nos acompaña a la distancia nuevamente, pues justamente para hablar de temas internacionales. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias, Nancy. Bueno, ya lo veía usted en pantalla. Nos da mucho gusto que también se haya desvelado esta noche mi querido Pepe Báez. Bienvenido, Pepe, aquí al estudio. Un honor estar con ustedes, Vic, mi querida Nancy. Un abrazo muy grande a la distancia y de verdad muy contento de estar aquí con ustedes porque siempre es complicadita la agenda, pero hoy se pudo y feliz de la vida estar aquí. Así es, estuvo un poquito complicada la agenda para nuestro compañero Memo García y también para Jorge Escalante, pero bueno, nosotros estamos aquí listos para platicar de lo que ha ocurrido en estos últimos días, prácticamente esta semana, desde el lunes, con esta agenda que tenían los líderes mundiales, los 7 líderes mundiales, el llamado G7, donde pues uno de los focos principales en esta reunión era Donald Trump, que de hecho estuvo como invitada Claudia Sheinbaum. Había expectativas con Claudia Sheinbaum en una anunciada reunión que iban a tener, esto a raíz de las protestas que el fin de semana, hay que recordar, el fin de semana se desarrollaron protestas de nueva cuenta de los migrantes, a favor y en contra de los migrantes, a la par que Donald Trump festejaba su cumpleaños y también se conmemoraban las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue un momento pues extraño, por así decirlo, separado por un lado Donald Trump queriendo festejar y por otro lado la gente diciéndole a Donald Trump no queremos más estas redadas, esto que están haciendo contra los migrantes, y de ahí que se provocara esta reunión bilateral entre Estados Unidos y México en el G7, algo muy esperado, pero que nos quedamos esperando, valga la redundancia, y quiero iniciar escuchando las opiniones de cada uno de ustedes sobre este tema y inicio con mi querida América Ortiz. ¿Qué opinas al respecto de lo que pasó? Eso, nos quedamos esperando, teníamos creo que mucha esperanza en el que se sentaran por fin a dialogar frente a frente, cara a cara, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump, situación que no ocurrió. Quizás, creo yo, no habría mucho cambio, no creo que hubiese mucha diferencia, o sí, pero creo que vemos un Donald Trump como muy centrado en las ideas de lo que quiere hacer del futuro migrante. Seguramente se sentarían, dialogarían, pondrían pausas, quizás y solo quizás, pero seguirían las redadas, porque creo que Donald Trump tiene muy en la cabeza que no quiere migrantes centroamericanos, mexicanos en su tierra. Entonces, aún así se esperaba esta reunión, situación que se nos cayó muy rápido, ni siquiera fue en el segundo día, un poco antes de que o se canceló la reunión de último minuto. No, desde el primer momento Donald Trump deja esta reunión del G7 para acudir a atender temas todavía más complicados, como son la guerra de Medio Oriente y la participación o no que podría tener Estados Unidos en esta situación ya de por sí muy complicada y muy difícil para el mundo entero. Se va y nos deja plantados prácticamente, nos deja con las ganas de sostener esta reunión y conocer detalles de esta reunión. Hubo una llamada telefónica al siguiente día, sin embargo, jamás va a ser lo mismo. Así es, jamás va a ser lo mismo. Nancy, desde tu punto de vista, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que haya tomado esta decisión Donald Trump? ¿Será real la causa o la justificación? ¿Realmente fue esa? ¿O hay quienes dicen, y perdóname por la palabra, le sacó a esta charla con México porque sabía que tendría que dar una respuesta en ese momento, o al menos pues se vería obligado a ver cara a cara a Claudia Sheinbaum después de lo que pasó el fin de semana? ¿Realmente fue la justificación el atender el tema con Israel e Irán y amenazar a Teherán, o nada más fue como para darle la vuelta a México? ¿Tú qué opinas desde tu punto de vista, Nancy?
Mira, yo creo que ya estaba todo previamente calculado, o sea, no creo, yo creo que él, su forma de salirse por la tangente fue sí asistir, saludar básicamente, creo que solo estuvo en una reunión y después irse, pero no solo por el tema con México o por el tema migratorio, sino también porque muchos de los temas que se trataron son temas incómodos para Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de Ucrania y Rusia, en donde Trump tomó partido con Rusia y el tema de Israel, Irán, en donde si bien sí es cierto que justo en esos días se incrementó la tensión, pues también Trump ha sido aliado de Israel y lo ha dicho abiertamente, y todo esto no comulga con el G7. Entonces la agenda que Trump trae en realidad es muy contraria al G7, a los países que conforman ese grupo. Entonces yo creo que más bien fue estoy abierto, o sea, soy el presidente, vengo, hago acto de presencia, marco territorio, pero no los voy a escuchar. O sea, entonces yo creo que el mensaje y también, o sea, yo creo que las agendas de los presidentes a ese nivel están muy meditadas. Entonces yo creo que fue muy intencional, coincidió también con el tema de que se incrementó la tensión entre Irán e Israel, pero yo creo que todos los temas que se iban a tratar eran temas que Trump no tiene la intención de negociar o de llegar a algún acuerdo. Entonces, yo creo que fue para él una salida en donde cumplió con asistir al G7, porque al final del día son aliados fuertes, son los países más ricos del mundo. Entonces, no, tampoco son un grupo al que él se pueda dar el gusto de despreciar o menospreciar. Pero por otro lado, sí se da Trump, conociéndolo como él ha mostrado que es como mandatario y como persona, si no quiere negociar, no se siente en la mesa, y eso fue lo que hizo. O sea, se fue y ahora sí que al final del día entre Israel e Irán siguió su curso, como no pasó nada extraordinario, por así decirlo, y al final él no estuvo en la reunión porque pues, se cancelaron las bilaterales, eh, pero creo que el mensaje que dio fue muy claro: no va a negociar las posturas que él ya trae en su cabeza y en su agenda. Pepe. Lo dicho, el que no iba a cambiar mucho si es que hubiese llegado a darse estas reuniones, porque él no iba a moverse de su postura, la tiene muy definida. Totalmente, y tenemos una actuación nuevamente de arrogancia, de prepotencia, no nada más de esta ocasión. Hay que recordar el pasado gobierno, hay que recordar el tiempo de campaña. Sabemos que para él el tema, por ejemplo, migratorio, y me voy a referir a esto porque hay que también, creo que, magnificar. Desde luego se cancela la reunión con la presidenta Sheinbaum y bueno, obviamente aquí el buen político mexicano que a todo le quiere meter hilo y sacar, ¿cómo meter? Meter hilo para sacar tela. Mire, ya le atinó. Salió un Después dicho. de 16 años ya salió uno. No, pero a lo que voy es eso, ¿me entiendes? Obviamente a nosotros en México nos interesaba la reunión con nuestra presidenta. Sin embargo, canceló parejo con otros países que indudablemente también había temas importantes. Y lo que creo que queda muy claro es ese levantar dedo de Trump, con o sin intención, no lo podemos saber, pero seguir diciéndole al mundo: el poderoso soy yo gobierno el país más poderoso del mundo, se hace lo que yo digo, y no dudo que haya habido un interés, porque lo hemos visto ya en estos días subsecuentes, todo este conflicto en Medio Oriente. Pero yo creo que en lo que respecta a México, también me habla, y lo pongo entre comillas, bien, el hecho de que ha habido por lo menos una conversión telefónica. Decía la presidenta, fueron 15 minutos, temas interesantes, no nos desmenuzan qué temas, pero al inicio decías que si no fue darle la vuelta a México, yo creo que Trump no lo vio de esa manera. No, o sea, si es México, si es España, si es el que me digas, es tanta la soberbia que yo no creo que sea tanto eso de no, ¿para qué me enfrento a Claudia Sheinbaum? ¿No? O sea, seguramente el señor sigue con su ideología, sigue con su mentalidad, y sabemos que a lo largo de los años uno de los temas menos interesantes de resolver para él, pero que más flujo político le han dado, es la migración. Digo, acordémonos de que van a pagar el muro, ¿no? Hace cuántos años, recordemos cómo se le apoyó por parte del gobierno de López Obrador para lo de las fronteras, cómo se está apoyando ahorita. Creo que de una manera más entendida y mucho más
positiva para el mundo en general, con el fentanilo, con todo esto, pero no creo, Vic, que en la agenda de Trump haya sido una prioridad la reunión, no por Claudia Sheinbaum, que quede muy claro, como lo han querido ver algunos opositores, no es Claudia Sheinbaum, es el desairar a España, a México, a Alemania, a quien sea, Canadá como anfitrión. Yo creo que es más que nada la soberbia con el que este actor político de la vida internacional se ha dirigido siempre. Ahora, coincido con lo que decía Ame, y creo que te lo comentó mi querida Nancy. No creo que hubiera habido mucho avance, aunque se hubiera dado la reunión ahí. Seguramente fue una reunión amable, un trato muy educado, muy cordial, y estamos poniendo en contacto a nuestros equipos para trabajar en eso, que es lo que hemos estado escuchando, ¿no? Bueno, y es que también hay que saber, digo, hay que escucharlo en otras ocasiones, cuando Donald Trump dice, o lo que sucedía con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De que por un lado decía Donald Trump, buen hombre. Es un buen hombre, y por otro lado México decía, no, y lo pusimos en cintura. Y entonces estaban estas dos versiones de la plática, y a lo mejor en esa reunión pues hubieran estado enfrentados a la prensa, los dos, porque obviamente iba a existir una fotografía, iba a existir un cuestionamiento de la prensa en ese momento, y entonces ya no tendríamos dos versiones como ahorita pudimos tener. Hemos estado viendo. Sí, digo, la llamada telefónica, como bien lo decías, no se informó más allá, más que buena relación, todo en orden, y vamos a discutirlo. Sentarnos a platicar. Que no deja al final del día nada resuelto de los problemas que hoy entre estos dos países estamos enfrentando. Así es. Oigan, y digo, en este mismo tenor del G7, llega Donald Trump, literal, como bien lo decía Nancy, pues nada más llegó a pasar lista, a saludar, me tomo la foto, entre comillas, porque ni siquiera estuvo en la foto oficial. Sí, doy manotazo, aquí estoy. Aquí estoy, y dos, tres palabras, y te escucho tantito, y ya me voy porque tengo que resolver un problema, como si fuera el héroe de la película. No. Tengo que resolver el problema entre Israel e Irán. Y entonces dice, con permiso, yo me voy. Y pues prácticamente hoy jueves las cosas están poniendo cada vez peor, y el señor pues no hizo nada, o al menos ya dijo que en 2 semanas hay suficiente tiempo para la diplomacia, hay suficiente tiempo para resolver el problema, cuando ayer por la noche veíamos cómo caían misiles allá en la parte de Israel, que lograron burlar el domo que tiene Israel, y viceversa. Hoy también se vuelve a ver esta reacción por parte de Israel, atacando estas zonas de reactores nucleares allá en Irán. En fin, y Donald Trump se fue nada más a resolver algo que no se ha resuelto, y que le ha dado una prórroga de 2 semanas. Nancy, ¿qué nos dice todo esto? Sí, fíjate que es lo que sí hay que aceptar, y que sí creo que hay que tenerlo claro. El conflicto entre Irán e Israel es súper complicado de entender. O sea, yo creo que hasta para los mismos expertos en el tema, porque son temas ideológicos, geopolíticos, religiosos, de historia. O sea, son un montón de temas que ni los expertos que han estudiado y que han hecho doctorados en ese conflicto terminan de digerir. Entonces, a grandes rasgos, Víctor, yo lo que diría es, no hay bandos, porque los dos tienen un punto. O sea, para unos el villano es Irán, para otros es Israel. O sea, si lo ves de un lado o de otro, todos tienen puntos válidos y legítimos. Pero lo que sí es un hecho es que en este momento la participación de Estados Unidos en el conflicto, pero la participación que sí efectivamente la luz verde la da Trump, y el Congreso, me imagino, de mandar a su artillería pesada, por así decirlo, a destruir las bases en Irán. ¿Por qué? Porque al final del día Israel tiene mucho poderío y mucha tecnología militar, pero los iraníes tuvieron la precaución de sus bases hacerlas bajo tierra, y Israel no tiene armamento que pueda llegar a donde están sus bases para poder destruirlas, que al final es lo que quieren. Estados Unidos sí. Entonces, también la parte delicada es que si Estados Unidos participa en esta guerra, que es lo que todavía no se ha definido, y que tal vez es la parte en donde sí se le puede dar la razón a Trump, de atender o enfocarse a ese hecho ahorita, es que si ellos participan, esto ya escala a una guerra, pues, global, porque se empiezan a hacer los aliados. O sea, se empiezan a hacer los bandos. Por ejemplo, Estados Unidos alertó a la gente en Teherán, en la capital de Irán, de
de que evacuaran la ciudad. Entonces eso ya te dice que se van a meter, ¿no? O sea, eso ya fue como una amenaza, la gente empezó a evacuar. En ese momento China alertó a su gente diplomática en Israel que desalojaran Israel. Entonces ya se empiezan a armar los bandos. Si Estados Unidos se mete a ayudar a Israel, China se mete a ayudar a Irán. O sea, y entonces eso es tal vez, y para los televidentes, lo que tal vez nos debe preocupar un poco, porque si bien nos afecta ya la guerra per se a todos, a nivel global, ahorita empezando por el tema comercial, económico, por temas de petróleo, que ahí en México tenemos mucho, mucho interés, también puede ser un tema que si pasa estas escalas en donde se empiecen a meter terceros con un poderío armamentario mucho, mucho más de cuidado que Israel e Irán, ya nos debe preocupar también un tema no solo económico, sino de integridad, por el tema de que tienen, y todo empezó un poco por esto también. Estados Unidos está justificando ayudar a Israel por un tema de nuclear de Irán. Pues esa es la justificación legítima. Pero obviamente por detrás, pues hay que Israel es aliado de Estados Unidos y todos los intereses. Entonces, creo que ahorita eso es lo que hay que estar observantes y pues esperar que sí haya otra vía en donde se puedan arreglar con intermediarios si es necesario, que no sea precisamente que se metan países terceros, porque ahí sí el tema no va a ser solo económico. América. Siempre estamos, creo que cuando hablamos de temas en Medio Oriente, guerras como esta, siempre nos ponemos automáticamente en la antesala de una tercera guerra mundial. Bueno, así lo veo yo, y más cuando hablamos de otros países que pudieran estar inmiscuyendo, Estados Unidos, China, creo que ya estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. Es un conflicto que no nació el año pasado, no nació hace unos días, ya tiene muchísimos años, y que siempre nos tiene con el alma en un hilo. A mí lo que me llama mucho la atención, y yo coincido con mi querida Nancy, el que nosotros, el mundo entero, lo que tiene que estar observando es precisamente que no haya una intromisión de terceros. Hablamos de unos 15 días de paz, ahorita al menos así lo anunciaba Donald Trump. Sí, entre comillados, claro. Entre lo que defino si participo o no participo en esta guerra, pero sí nos debe de tener con el alma en un hilo en lo que va a ocurrir, porque si esto se desata como guerra mundial, vamos a tener consecuencias. Si ya las tenemos, vamos a tener consecuencias todos. Y sí, también creo yo que el origen de esta guerra de Medio Oriente es difícil de entender. Hay dos bandos, efectivamente. Si analizas ambos temas, pues ambos podrían tener razón. Aquí lo que hace, creo que la diferencia es quién tiene más armamento, quién tiene el nuclear y a quién se va a hacer aliado. Si es nuclear, ¿a quién me voy a hacer de aliado para poder contrarrestarla? Es un tema muy, muy complicado, y sí, hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir, rogando a cada quien nuestro Dios que no escale otros niveles. Así es, Pepe. Pues mira, creo que lo han comentado todo, sería redundar, pero a mí sí me pega mucho como ser humano, como padre de familia, como el que llamar. Voy a meter la parte sentimental, ¿no? Todo esto que ves con los niños, con los adultos mayores, con gente que seguramente nada tiene que ver en estos conflictos, ataques a hospitales. Yo puedo estar equivocado y no sé, a lo mejor tú, mi querida Nancy, me puedes sacar del error, pero por ejemplo, yo no he visto un pronunciamiento real y fuerte por parte de la ONU. Yo no he visto, he visto más pronunciamientos por parte del Papa, exhortando a la paz y a quien ustedes me digan, pero no veo algo que de alguna manera dé tranquilidad a todo esto. Sabemos que está el conflicto, sabemos que en cualquier momento puede escalar, y lo que dice América, y no es descabellado que podamos hablar de una nueva guerra mundial, pero ¿dónde están esas organizaciones que se supone deberían de estar para fomentar la paz? De verdad, a mí me parte el alma cuando veo unos niños rescatando a sus papás, a sus abuelitos, ver los niños quemados. Híjole, si eso no nos mueve como humanidad, qué difícil, pero tampoco veo alguna asociación que realmente lo esté haciendo. Nos queda claro que la intervención de Estados Unidos o las declaraciones de China, de Japón, de lo que me digas, son meramente políticas y con intereses económicos. Pero yo puedo estar equivocado, insisto, hasta este momento yo no he visto a nadie que salga a pedir paz para los niños, para los adultos mayores, para la gente de bien, que es la gran mayoría, ¿no?
Así es. E incluso, bien retomando lo que dices de estas instituciones o estos organismos, llámese la ONU, llámese cualquier otra institución. UNICEF con los niños, Con ¿no? la UNICEF, exactamente. Hay esa carencia y las imágenes son brutales. Sí, Digo, sí, yo veía las imágenes del desalojo justamente en Teherán, cuando Estados Unidos les dice: vayan desalojando, señores de Teherán, porque cualquier cosa puede pasar. Inmensas. Y las filas La inmensas desesperación de la por gente. supuesto. De querer salir. Por supuesto, y este conflicto que se está alargando ante una indecisión de los Estados Unidos, que una vez que Estados Unidos diga sí le entro, sería catastrófico, sería Totalmente. fatal. Aquí la pregunta es, Nancy, tú desde tu experiencia, desde ahora sí que lo que hemos platicado y lo que hemos visto en los últimos meses con Donald Trump, ¿tú crees a Donald Trump capaz de decir sí le entro a ayudar a Israel? Mira, yo creo, perdón que no escucho muy bien a Pepe, entonces perdón si repito algo de lo que ya dijo así. Yo creo que Donald Trump lo que nos ha demostrado es que en sus decisiones a veces pues es muy acelerado, ¿no? Pero también ha ido demostrando ya con el paso del tiempo y de los días y cuando ve los efectos de las políticas que toma de manera acelerada, sí ha bajado algunas rayitas en eso. Por ejemplo, y me salgo rapidísimo del tema, en el tema migratorio ya aceptó la importancia de los migrantes en temas de agricultura y en temas de hotelería, y ya prometió una orden ejecutiva en donde les dé ciertos beneficios. Bueno, yo creo que puede pasar un poco lo mismo en este tema. No es solamente ayudar a un país. Si tú agarras un bando, automáticamente te echas encima a los otros. Y Claro. ahí ya no es solamente Irán, o sea, ya estás hablando de una potencia como China, como Rusia, como Corea del Norte, y la gente en realidad no quiere eso. Ahora, una de las promesas de campaña de Trump fue terminar con las guerras, y él fue muy crítico con Biden de este tema de las guerras. Entonces, al decidir entrar sin una justificación de verdad fuerte, que tú dijeras, hubo una agresión directa a Estados Unidos, automáticamente ya lo hace a él romper sus promesas de campaña. Porque él, si en algo él fue crítico, ese en las políticas de Obama y de Biden de meterse a conflictos de guerra. Y al contrario, lo que él prometió, que también ya vio que no era tan fácil, fue lo de parar la guerra en Ucrania y parar la guerra en Israel. Con Gaza todavía no estaba Irán. O sea, acuérdense que en Israel ahorita tenemos dos conflictos. Irán también ingresa porque Irán defiende Gaza. O sea, es ahí un círculo un poco complejo, pero entonces Trump prometió ayudar a mediar y terminar con estos dos conflictos, cosa que no ha sucedido. Al contrario, en el G7 justamente Canadá prometió dar más fondos a Ucrania para seguirlo apoyando con este tema de la guerra, para su defensa contra Rusia. Acuérdense que Trump ahorita está muy de la mano con Rusia, o sea, es amigo de Vladimir Putin. O sea, entonces yo creo que no va, o sea, yo creo que no va a Estados Unidos si no es agredido directamente. No creo que apoye a Israel en la magnitud que Israel quiere que lo apoyen, que es lo que yo les decía, mandar sus tropas, mandar perdón que no sé los nombres técnicos, pero sus armas que pueden destruir las bases nucleares bajo la tierra. Yo creo que eso no va a pasar, porque aparte de que es costoso y le representa un costo a los estadounidenses, en realidad yo creo que no está justificado porque es meterse a un conflicto que no le corresponde ahorita. Ahora, lo más probable, y yo creo que así va a ser, es que Irán reflexione este tema de firmar este acuerdo para el tema nuclear. O sea, yo creo que ellos mismos deben reconocer que al final del día no van a ganar. O sea, también hay que ser realistas con el tema de armamentos y demás. Irán no hay forma de que gane tampoco. Entonces, creo que lo inteligente va a ser que se regule, o sea, que firme la regulación, que es lo que le están pidiendo el organismo nuclear, para que no se vaya por la libre en estos temas que ponen en riesgo a toda la humanidad, los temas nucleares. Entonces, yo creo que va a ir por ahí, o al menos es lo que espero, porque si no, yo creo que sí, ya sería, de entrada Israel tiene más, a pesar de que lograron, este,
violar su domo, que el domo también para los que nos están viendo no es un domo como tal, es un sistema de inteligencia que si viene entrando un misil, el sistema de inteligencia israelí, que nadie ha podido hacer uno igual, lo detecta y hace que explote en el cielo para que no haya, o sea, que no llegue a tierra. Eso es el domo. Irán logró violar algunos puntos, no todos, pero Israel en temas de inteligencia está mucho, mucho por delante de Irán. Ahora, Irán por dentro tiene una guerra también, y es que lo que decía, eso sí lo escuché de Pepe, es un tema político y depende mucho de los liderazgos. En este momento el liderazgo de Irán es en contra de Occidente y en contra de Israel. Hubo un momento en la historia, no hace mucho, antes de que derrocaran al Shah que tenían, en donde estaban imparciales. Entonces, qué triste que dependa de la ideología de una persona en el poder poner en riesgo a toda una nación. ¿Qué va a pasar? Que la misma gente de Irán, que no está a favor de la guerra y que reconoce el riesgo en que los están poniendo estas ideologías antioccidente y pronucleares, entonces creo que empiezan las revueltas internas y ahí hay que estar observantes porque tal vez es información que no va a salir tan fácil a la luz, pero tal vez también se puede prestar esto a que termine el sistema actual en Irán, político, para que entre, o sea, la gente tampoco o sea, no, si a mí me ponen en riesgo, yo quiero que ese gobierno se vaya y yo creo que va para allá va a ir también un gobierno más equilibrado en Irán que no los ponga en ese riesgo. O sea, creo que también les va a jugar en contra hacia adentro de este país. Correcto. Antes de escuchar tu opinión, América y Pepe, quiero escuchar qué opinan a lo que acaba de decir esta Nancy y con la pregunta que lancé sobre si se atreve o no Donald Trump a intervenir. Pero tenemos que hacer primero una pausa. Vamos rápido a la pausa, regresamos, seguimos platicando de este tema del conflicto entre Israel e Irán y la posible intervención de los Estados Unidos a través de la decisión que tome su presidente Donald Trump. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Contrarreloj. Estamos platicando sobre el conflicto entre Israel e Irán y la posible intervención de los Estados Unidos. Le preguntaba a Nancy Fonseca, nuestra internacionalista invitada, sobre su opinión acerca si Donald Trump participará o no en esta decisión de 2 semanas que está pensándolo y dándole paso a esta llamada diplomacia. Ahora quiero escuchar la opinión de América y de Pepe, si creen que Donald Trump se va a atrever a tomar esa decisión. América. No lo sé, con Donald Trump creo que ya no se puede saber nada, de repente es una cosa y de repente es otra. Imaginábamos o hablábamos en campaña de Donald Trump que casi así como perro que ladra no muerde, que Donald Trump siempre era de mucho hablar y poco actuar. En esta segunda temporada dentro de la presidencia de Estados Unidos la historia es diferente, hoy vemos a un Donald Trump que actúa, entonces yo no podría decir si va a meterse o no en esta guerra. Lo que sí puedo decir es que cuando estamos en medio de una guerra, lo último que muchos piensan, sobre todo quienes tienen los hilos de estas guerras, creo que a veces lo último que piensan es en la población, en la gente, en los afectados, en cuántos misiles van a seguir aventando, porque si no se podrían de acuerdo de forma inmediata, ¿no? Entre los primeros misiles, vamos a parar todo esto porque ya me mataste a mucha gente o ya me dejaste lesionadas a mucha gente. Creo que es en lo último que piensan. Y entonces en imaginar que van a llegar a una conciencia, que lo nuclear no podemos hacerlo, yo creo que queda un tanto lejos. Voy más a lo que decías, mi querida Nancy, a que será la propia población quien esté tomando cartas en el asunto y quien busque mejor un cambio de gobierno, porque ya no está favoreciendo sus intereses y está poniendo, y más allá de un interés, está poniendo en riesgo su vida. Yo creo que podría ir por ahí más el futuro de esta guerra que imaginar en que quienes hoy encabezan las posturas de la
guerra, van a decir, ay no, ya nos están atacando mucho, ya hay muchas víctimas, ya nos están destruyendo lo que eran Tel Aviv, lo que eran ciudades muy pujantes, hoy ya realmente quedan poco de ellas. No creo que lo piensen mucho. Estamos en una guerra, creo que es lo último que piensan en la población. Pepe. Yo creo que es una pregunta muy compleja, yo en lo personal no tendría respuesta. Por todo lo que implica, por todo lo que hay detrás, y ahorita creo que Nancy nos daba un recorrido guiado sobre todo lo que hay detrás de este conflicto. Hablar o no de que se pueda, perdón la expresión, animar Donald Trump a formar parte, a mandar a las fuerzas estadounidenses, todo, me parecería a mí en lo personal prematuro, porque también hay algo que es muy interesante. Hemos visto un Trump con decisión, hemos visto un Trump actuando, pero hemos visto en un Donald Trump que cuando se da cuenta de que las cosas están saliendo de control, él mismo, si no es él, es a través de alguno de los secretarios de su gabinete, minimiza un poco las cosas, no sé si me explico. Ahí está, por ejemplo, el caso de lo que hablábamos, ¿no? De los migrantes. En el momento en que el sector granjero, en el sector agrícola le dicen, oye, espérame tantito, bueno, espérense tantito, no vamos a ver esto y esto. Para mí sería muy prematuro, de verdad, decir si va a entrar o no va a entrar, sobre todo porque estamos con una persona que de tonto no tiene un pelo, hay que decirlo, es un hombre extremadamente inteligente y que ha sabido manejar la política mundial de acorde a lo que él cree, a lo que él piensa o a lo que piensa puede ser favorable para su país, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Tienes a un Elon Musk, que era tu aliado principal, y a los 30, 50 días acaban peleados a muerte, hasta que el señor Musk dice, no, perdón, me excedí en mis comentarios, bueno, lo vuelve a arropar Trump. Creo que esa es la política que ellos están manejando, por lo cual para mí sería sumamente premeditado decir si entraría o no entraría. Cambia de parecer muy seguido, pero ahorita no estás hablando de un tema migratorio, ahorita no estás hablando de un tema arancelario, ahorita estás hablando de un tema en el que hay millones de personas. Creo que también ahí nosotros como medios tenemos que poner en una balanza y tratar de dar la información que tenemos o quienes se dedican a lo internacional, de no echar a la misma canasta, vaya, el tema migratorio con el tema arancelario, con algo que pudiera representar una guerra, ¿no? Porque obviamente las consecuencias serían fatales. Entonces yo me reservaría mi opinión porque no sabría qué esperar honestamente. Yo quiero regresarme un poquito a lo que decía Nancy sobre esta parte de los gobiernos y específicamente del gobierno iraní, que desde adentro pueda haber este cambio. Yo en lo personal dudo mucho que haya un cambio dentro del gobierno iraní. Recordemos que ellos son extremadamente religiosos, sí, pues. Y prácticamente el líder máximo de esta nación pues es el líder espiritual religioso de millones de iraníes. Entonces difícilmente veo yo que la propia población le dé la espalda. Al contrario, yo creo que conociendo y lo que hemos visto a lo largo de la historia con este tipo de gobiernos, de religión, etcétera, son muy apegados, son muy arraigados, e incluso el líder máximo iraní lanzó la amenaza: donde nos toquen le va a ir muy mal a Occidente. Esa fue literal, sí, la amenaza. Lo hemos visto, tuvimos una Al-Qaeda, tuvimos unas Torres Gemelas, tuvimos muchas situaciones que hoy por hoy siguen haciendo ruido en los Estados Unidos. Entonces yo difícilmente visualizo que desde dentro de Irán vaya a haber ese cambio. Por el contrario, y si no, corrígeme Nancy, creo yo que esto podría incluso hasta alentar más a los propios pobladores. Son muy apasionados, creo que esa es la palabra, son muy apasionados, y lo que diga el líder se hace y nos aguantamos, no importa que de por medio mueran miles de ciudadanos, al contrario, serían como héroes, como mártires de esta circunstancia. Difícilmente yo lo veo, salvo que me corrijas tú, Nancy. Mira, yo desde donde lo veo es que acuérdate que ese grupo derrocó a otro grupo. Entonces tienen una oposición, que era el grupo del Shah, que en su momento mucha gente, como él era más laxo, menos ortodoxo, las mujeres eran más libres, o sea, tiene un sector de la población que estaba más contento antes y que no está dispuesto a que se pierdan sus vidas, su patrimonio por estas ideologías. Sí coincido contigo en que aparte de esa religión
es súper extremista y te ganas el cielo árabe si tú das la vida por, o sea, sí, son muy, muy extremistas, muy respetable, pero sí hay un grupo de oposición dentro de Irán que quiere derrocar al gobierno actual. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo si fuera Estados Unidos, para mí sería más fácil apoyar ese grupo desde dentro para que lo derroquen a este líder que está buscando la guerra, que destruir todo Irán. O sea, que es como lo ha hecho Estados Unidos muchas veces. Los golpes civiles siempre han tenido el financiamiento y involucramiento de Occidente. Entonces, Sí, desde ahí es de donde yo lo veo, más que su pueblo se vuelva contra él, que tú estás en todo lo correcto, o sea, seguramente el tema del nacionalismo en Irán también pesa muchísimo y el tema religioso, pero si nos vamos a estos pequeños grupos opositores y el grupo que formaba parte del Shah, o sea, tienen enemigos dentro también, y si tú fortaleces estos enemigos y lo que han hecho hasta ahorita, si te fijas las notas, casi no son de cuánta gente ha muerto, no es, en este bombardeo se mató al general no sé qué y a los dos científicos que ven o sea, los ataques que está habiendo también de los dos bandos son también direccionados a los lugares en donde hay gente que son las mentes tanto de la ciencia para el tema nuclear como del armamenticio, generales, militares. Entonces, yo desde ahí lo veo, creo que hasta sería más fácil hacer eso que destruir toda una nación. Entonces, sí, yo creo que sí puede haber, y aparte porque lo estuve viendo en unas noticias, y no me acuerdo si la fuente, era una fuente internacional. Es muy difícil las noticias árabes y así también, porque no todo el mundo las puede traducir y eso, pero ya salieron algunos grupos opositores a aprovechar el momento para ponerle a la población en contra, ¿sabes? O sea, entonces, digo, la verdad es que yo creo que estaría muy bien, o sea, en realidad sí creo que para mí, lo personal, los extremos siempre me han parecido como el acabose de todo lo positivo. Entonces, creo que esa sería una salida. No, no sé, tampoco son que pasen una semana o dos. Este tipo de golpes de Estado, pues llevan años, años, pero no sabemos si ya se está gestando desde antes. Acuérdate que aparte Irán, por ejemplo, era quien financiaba al grupo Hamas, que fue quien hizo fue quien empezó la guerra, básicamente, la última, pues, que se incrementara este conflicto cuando entran a matar a un concierto a jóvenes israelíes que solo estaban en un concierto, o sea, se fueron contra los civiles. Pero el tema es que Irán financia a esos grupos. Entonces, así como hay financiamiento de Irán a estos grupos contra Israel, hay financiamiento de Occidente y de Israel a los grupos dentro de Irán que están intentando derrocar al actual gobierno. América. Temas muy complejos, ¿no? O sea, Muy no hay complejos. más que decir. Creo que bien no lo explicas y lo desglosas, mi querida Nancy, pero son temas muy, muy complicados en lo que solo vemos en medio de toda esta situación. Bien lo comentabas, mi querido Pepe, es a la gente, es a la población. Ver estas imágenes son de verdad aterradoras. Imaginar lo que va a ocurrir a partir de ahora y suponiendo que así se parara la guerra hoy en este momento, ya tenemos consecuencias, ya hay consecuencias, ya hay ciudades destruidas, ya hay familias mutiladas, ya hay personas lastimadas. Las consecuencias así se pararan en este momento ya son graves. No hay mucho que decir, solo creo que nos queda esperar estos 15 días de Donald Trump, si entra o no entra. Nos queda solo estar atentos a las noticias. No hay mucho que decir, creo yo. Yo considero que quizás estos 15 días será nada más la agonía para la población y, también hay que pensar esta otra parte que a lo mejor no la hemos visualizado y que suena triste, pero es la realidad. Para muchas naciones como los Estados Unidos, el financiar una guerra representa millones de dólares. Millones de dólares. Hablamos de eso hace un rato, porque los intereses políticos y económicos. Sí, pero hablando específicamente en la industria militar y en la industria armamenticia que tienen los Estados Unidos, a ellos
diría un presidente que tuvimos, les vendría como anillo al dedo el poder financiar toda esta situación, dado los problemas globales que el propio Donald Trump ha puesto a los otros países. Estos aranceles de los que le ha puesto, podría ser una buena salida de decir, bueno, pues les voy a complicar la vida de este lado con los aranceles, pero puedo mover económicamente a mi país a través del sistema bélico, a través del armamento, a través de toda esta parte, que al final de cuentas, lo ha dicho la historia, Estados Unidos se ha visto beneficiado cuando hace este tipo de acciones. No sé usted... También otro aspecto creo yo que también tenemos que considerar es qué pasará con el resto de países, por ejemplo como México, que está a un ladito, somos vecinos de Estados Unidos. ¿Qué tendría que pasar con países como México? Sentarse a empezar a planear de qué bando me voy a ir, me voy de este lado, me voy de aquel, apoyo a Estados Unidos que apoya a Israel. O sea, tendríamos que empezar el resto de los países en estos 15 días también a planear esto. Yo creo que no, yo creo que, y ahí, perdón que nos apoyemos tanto en ti, mi querida Nancy, pero es la especialista. Pero yo creo que el discurso general, incluido México, tendrá que hacer un llamado a la paz, tendrá que hacer un llamado a la concordia, tendrá que ser... Pero en un trasfondo, ¿no? No, pero a ver, tú imagínate a México diciendo, apoyamos a Estados Unidos, pues en la vida lo vas a escuchar. Es que si en 15 días resulta que siempre así se va la guerra, por lo menos ya en México, tener algo muy planeado de por lo menos en México no lo vamos a escuchar. Digo, no soy vidente, pero tampoco soy tonto y creo que de alguna manera es algo que vemos lejano en nuestro país. Simplemente ha habido una... Realmente, Pepe, yo creo también que lo que sí, o sea, creo que México debe mostrar imparcialidad porque no tenemos las herramientas para protegernos a nosotros mismos. O sea, de entrada no podríamos ponernos al tú por tú con ninguna de esas naciones, ni de respaldo a ningún... O sea, yo siento que no... Pues gracias a Dios no somos un país con ese tipo de guerras, ¿no? No estamos preparados. Pero lo que sí creo es que nuestra posición estratégica al lado de Estados Unidos, la frontera que compartimos, nos obligaría 100% a garantizarle a Estados Unidos que nadie entra a México para poder atacarle su frontera. O sea, creo que ahí sí estamos en una... ya automáticos. Esa es una posición. Que si él llegara a entrar a un conflicto bélico ya de esa magnitud, porque aparte el tema aquí, tal vez Estados Unidos, pues siempre va, ¿no? Siempre va a las guerras, pero con las bombas nucleares, que ahorita de las que se hablan, que gracias a Dios no se han utilizado, pero de lo que se escucha, alcanzan 4,000, 5,000 kilómetros, o sea, sí alcanzan a llegar desde Medio Oriente hasta Estados Unidos, y yo creo que ahí también ya creo que por eso va a estar más moderado Trump también, porque ya ahorita no estamos hablando de cualquier tipo de armas. Y México, lo que sí casi estoy segura es que si se diera que Estados Unidos entrara a un conflicto de ese tipo oficialmente, si bien nuestro discurso no tendría que ser de tomar parte, porque no podemos tomar parte, o sea, no hay forma, como dice Pepe, no tenemos la infraestructura ni mental, ni militar, ni económica, nada, o sea, nos destruirían, la verdad, como dijo creo que el hijo de Trump en 3 segundos, o sea, y nosotros no queremos eso. Yo creo que México no es un país acostumbrado a ese tipo de guerra, ni queremos ser. O sea, creo que ahí nos hemos manejado bastante bien. El discurso creo que tendría que ser de imparcialidad, de paz, de ir, de garantizarle a Estados Unidos, eso sí, que por nuestra frontera no va a ser que lo ataque. Estamos cerrando este programa, sus comentarios finales sobre pues este conflicto, de lo que ha ocurrido en los últimos días y lo que se espera para las próximas semanas. América. Nada que decir, no nos queda más que esperar que todo se dé en este tenor de paz, que si son 15 días que puso como fecha Estados Unidos para pensar en si entra o no a esta guerra, ojalá los lleve a la reflexión, los lleve a pensar en la humanidad, y yo creo que ya hay que pensar en todos, no solamente en la gente de estos dos países, porque ellos ya están muy lastimados. Hay que pensar en la humanidad. Yo espero haya una reflexión de paz. Nancy. Sí, igual. Yo espero también que se logre por la vía diplomática una solución, o sea, que esto no escale a mayores. Y pues hay que estar atentos también, porque si bien, como decíamos, México no es un país bélico ni que tomemos bandos, y creo que la presidenta Sheinbaum en eso también ha sido muy, muy ecuánime,
sí creo que en algún punto vamos a tener que, a ver, ahora, esa es una carta muy fuerte de negociación para nosotros también, ¿no? Garantizar algo y ahí podemos aprovechar a cambio de qué también, ¿no? O sea, creo que todo es estrategia en la política y en la diplomacia sobre todo. Entonces, pareciera que no están involucrados, pero aquí todas las cartas cuentan. Entonces, al final del día, por nuestra posición geopolítica y geográfica, nuestro bando natural tendría que ser Estados Unidos, porque le tendríamos que garantizar que por aquí, por México, y que de hecho ya pasó en el 11 de septiembre, no entren musulmanes, o sea, que no sea México una vía de entrada para los posibles atacantes, ¿no? Entonces, pues vamos a estar atentos, cualquier cosa por aquí, pues les seguimos informando, si nos invitan con mucho gusto. Claro, Muchas claro que gracias. sí. Y como siempre, pues llamar a la paz, lo que decía Pepe, los periodistas, los medios, los ciudadanos, pues hacerles saber a nuestros gobernantes que nadie quiere, o sea, nadie quiere la guerra, que al final del día, como decía América, o sea, los que la llevamos somos los ciudadanos de a pie. Entonces, pues creo que ahí sí la humanidad tenemos que voltear a ver ya otro camino que no sea el conflicto bélico. Pues es que me toca opinar después de estas dos damas que ya lo dijeron todo. Pero sí, o sea, lo mismo, o sea, no veo, insisto, es más, se me haría irresponsable de mi parte vislumbrar o especular sobre algo que pudiera pasar en un conflicto tan grave. Yo me quedaría con dos cosas. Uno, hacer este llamado nuevamente de todos los países, de todos los socios comerciales, de quien me digas, a la paz, al diálogo, a la concordia, a la conciliación, y me seguiría preguntando, ojo, no estoy juzgando, puede ser que no tenga la información, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde están estos organismos? Que me queda claro que después de no hacer caso, pero yo he visto algunos otros conflictos donde la ONU ha salido, bueno, recordemos por ejemplo en pandemia, ¿no? Claro. Que había una gran participación de la ONU, con recomendaciones, con todo. Puedo estar equivocado, yo en esta ocasión no la he visto, pese a que estamos viviendo imágenes desgarradoras de niños, de abuelitos, de gente que ni la debe ni la teme. Entonces, ok, si los países tomaran esta bandera de paz, ¿dónde están esos grupos, esas organizaciones mundiales a favor de la paz? Y ponía yo el ejemplo del Papa, ¿no? Pero bueno, de cualquier otra religión, de lo que sea, ¿dónde están esos llamados a la paz? Yo no los he escuchado en la magnitud de lo que está sucediendo. Correcto, pues bueno, por supuesto la opinión más importante esta noche es la de usted, ya nos escuchó, ya usted lo comentará con su familia, con su esposa, con su pareja, sobre lo que viene para nuestro planeta, nuestro mundo, con este conflicto y reitero lo que dijo Nancy, lo que dijo América, lo que dice Pepe, ojalá que esto no escale, ojalá se vea por los ciudadanos, ojalá se vea por la paz, porque estos conflictos bélicos no se ven nada bien y menos cuando de por medio hay armas nucleares. Quiero agradecerles, por supuesto, a cada uno de ustedes, a mi querida América Ortiz, a mi estimada Nancy Fonseca a la distancia, Pepe Báez, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted. Yo por lo pronto me despido. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contrarreloj.